Hola a todos, vamos a empezar a revisar qué pasa cuando se violan los supuestos que realizamos sobre los errores en nuestro modelo clásico de regresión lineal. En particular, vamos a concentrarnos en esta ocasión en cómo verificar si se satisfacen los supuestos de homocedasticidad, no autocorrelación y normalidad. Si no se satisfacen, lo que tendremos entonces será heterocedasticidad, tendremos problemas de autocorrelación y tendremos problemas de no normalidad. Entonces, cómo se detectan, cómo se corrigen, es lo que vamos a ver en esta ocasión. Para comenzar, revisemos el supuesto que realizamos nosotros sobre los errores de nuestro modelo. Si ustedes se acuerdan, nosotros supusimos que la varianza de los errores de nuestro modelo era constante, es decir, el valor esperado de los errores al cuadrado dado x es sigma cuadrado, o el valor esperado, la varianza esperada de los errores para cada valor de x, que tome x, es siempre constante. Por ejemplo, si tomamos este valor de x, vamos a tener observaciones de individuos que tienen ese valor de x y esos valores de y respectivamente y tienen esta distribución alrededor del valor medio. Si tomamos otro valor de x, hay unos valores asociados de y dado ese x y la dispersión alrededor del valor medio se supone que es la misma. Y si tomamos otro valor, se supone que esa dispersión alrededor medio de x, dado ese x, va a ser la misma. Es decir, van a tener varianza constante alrededor de ese valor medio. A ese supuesto lo llamamos homocedasticidad. Si eso no ocurre, si por ejemplo para este valor de x tenemos que la dispersión alrededor medio es esta, y tomamos un valor de x distinto, y la dispersión ya no es la misma, es otra, es un poco mayor, y si tomamos un valor de x aún mayor, la dispersión se incrementa, pareciera que la dispersión, es decir, la varianza de los errores, depende de x, no es constante. Aquí parece que fuese aumentando a medida que aumenta x. A esto, cuando esto ocurre, hablamos de un problema o de que nuestro modelo de regresión no cumple el supuesto de homocedasticidad. Los errores de ese modelo no son homocedásticos y tenemos heterocedasticidad. Veámoslo en un ejemplo aplicado. En esta figura ustedes ven la relación entre ingreso ahorro. Y por acá estoy intentando dibujar la función de distribución de los errores alrededor de ese valor medio. Un supuesto que hacemos en este caso de varianza constante implicaría que para niveles bajos de ingreso, en promedio, la dispersión alrededor de ese valor medio es la misma que para niveles altos de ingreso. Es decir, que para quienes reciben, por ejemplo, un salario mínimo, todos ahorran alrededor de en la misma proporción, y para quienes ganan bastante más, no sé, 10 salarios mínimos, también alrededor de la misma proporción. Supuesto que es poco creíble, ¿no? Porque pues, sabemos que a menor ingreso hay menor posibilidad de ahorrar y ahorrarán, la dispersión alrededor del valor medio será más baja que para ingresos altos. Entonces, así como en ingresos altos hay personas que ahorrarán mucho, también habrán unas que no ahorrarán nada y que ahorrarán tanto o menos que una persona que gana bajos ingresos. Entonces, la dispersión alrededor medio, alrededor de ese valor alto de ingresos, no sería la misma que para valores bajos de ingreso, con lo que podríamos pensar que esa dispersión, esa varianza de los errores de este modelo no sería constante, en ese modelo donde quiero ver cómo el ingreso afecta al ahorro. Ese sería un ejemplo aplicado muy específico para nuestro análisis. Y esa básicamente es una de las posibles causas de heterocedasticidad, que los datos se comporten de esa manera. Pero también es posible que yo concluya que en mi modelo hay heterocedasticidad porque hay errores de muestreo o porque tengo algunos datos atípicos que hacen que para ciertos valores de x esa dispersión alrededor del valor medio sea diferente que para los demás datos, para los demás valores de x. Entonces tengo que por esa razón revisar este tipo de errores de especificación que veíamos antes.
Un error de muestreo es un error de especificación, un factor atípico en mi modelo, en mis datos en particular, es un error de especificación. Y también que yo use, por ejemplo, una forma funcional inadecuada o que incluya una variable irrelevante, me puede llevar a concluir que tengo heteroscedasticidad cuando lo que hay es un error de especificación. Entonces, hay errores de especificación que me pueden llevar a concluir que tengo heteroscedasticidad, entonces esas son causas controlables, que si ocurren es culpa del econometrista que yo concluya que tengo heteroscedasticidad, pero hay factores no controlables y es que los fenómenos sean de esa manera, sean heteroscedásticos. Entonces en ese caso tengo que involucrar esa información en mi modelo para poder hacer las respectivas estimaciones y las conclusiones que tengo que sacar de mi modelo. ¿Cuáles son las consecuencias de estimar modelos en presencia de heteroscedasticidad? Nosotros acabamos de ver que la heteroscedasticidad es que para cada valor de los errores yo tengo diferentes valores de varianza. La varianza de los errores dado X es distinta, no es constante, pero nosotros habíamos supuesto que sí era constante y dado ese supuesto nosotros tomamos decisiones, por ejemplo, porque realizamos estadísticos de prueba para hacer pruebas de hipótesis como es. Construíamos un estadístico de prueba como este para contrastar, por ejemplo, si un beta era igual a 0 contra la alternativa de que ese beta era distinto de 0. Para poder tomar decisiones sobre esa hipótesis, construíamos este estadístico de prueba y sacábamos una conclusión. Pero para poder calcular eso, necesitamos calcular los errores estándar de los estimadores, y para calcular los errores estándar necesitamos las varianzas de esos estimadores, y para calcular esas varianzas necesitamos las varianzas de los errores. Si esas varianzas de los errores no son constantes, pues estas pruebas que yo hago no son confiables. Entonces, si los errores estándar no son confiables, ni las pruebas T ni las pruebas F que nosotros realizamos son confiables ni concluyentes, porque pues están construidas a partir de errores estándar no válidos. Y además nuestros coeficientes ya no son MELI. Recuerden que MELI es mejores estimadores lineales e insesgados. Nuestros estimadores van a continuar siendo insesgados, pero la varianza que calculamos para esos estimadores ya no va a ser la adecuada, no va a ser la mínima posible. Entonces nuestros estimadores ya no van a ser los mejores estimadores lineales e insesgados. En este caso tenemos dos opciones: hacer una estimación robusta de heteroscedasticidad para que esos errores estándar sean confiables para nuestros contrastes de hipótesis individual o global, y la otra opción es detectarla y corregirla. En este video vamos a hacer la estimación robusta de heteroscedasticidad, que es la estimación que realizaremos cuando la elasticidad es desconocida o ignorada. Entonces, para que podamos hacer contrastes, hacemos la estimación usando esta varianza, esta fórmula para calcular la varianza de los betas y no la que veníamos usando antes. Entonces, varianza de los betas se va a calcular de la siguiente forma: va a realizarse la sumatoria de los residuos de la regresión de la variable j en función de las otras variables x del modelo al cuadrado, es como una suma de residuos al cuadrado de esa regresión auxiliar, por los residuos al cuadrado de la regresión de y en función de las x, dividido en la suma total de cuadrados de esa x sub j al cuadrado. Esta fórmula es la propuesta por White en 1980 para hacer estos errores estándar robustos a heteroscedasticidad. Vamos a hacer un ejercicio para hacer esto más fácil, un ejercicio de nuestro libro de Gooldrich. En este caso nos piden hacer una regresión del logaritmo del salario en función de unas variables que han sido creadas previamente: married male, married female, single female. Estas son variables dicotómicas: educación, experiencia, experiencia al cuadrado, antigüedad y antigüedad al cuadrado. Vamos a hacer esa regresión en Stata. Bueno, entonces aquí lo que nos queda es que abramos Stata y hagamos el ejercicio en Stata. Entonces vamos a abrir la base de datos que se usa en ese ejercicio 8.1 de Gooldrich, que es Wedge 1. Entonces la abrimos, aquí vemos unas variables que no están en la lista de variables, que tenemos que crearlas: las interacciones entre
el estado civil y el sexo, married male, married female, single female. Entonces las vamos a crear con el comando generate. Bien, vamos a crear la primera variable, que es el resultado de multiplicar la variable married por la variable female, pero pero como no se ha creado, entonces es lo mismo male que 1 menos female. Entonces ese va a ser la variable married male. Vamos a crear la variable married female, que es igual a married por female, y vamos a crear la variable single female, que como no tenemos la variable single, entonces vamos a crearla como 1 menos married por female. Tenemos ya esas tres variables que son las que nos faltaban para poder hacer esta regresión. Entonces vamos a hacer la regresión del logaritmo del salario, que es LWeight, la variable dependiente, en función de las tres variables que acabamos de crear, en función de años de educación, que es la variable DU, experiencia al cuadrado, antigüedad y antigüedad al cuadrado. Es el modelo que está allí. Como podemos verificar aquí, por ejemplo, la constante es la misma constante que aparece aquí en los coeficientes que aparecen en el texto. El coeficiente de married male es el mismo que aparece acá. Los errores estándar están justo acá. ¿Cuál es la diferencia entre esta regresión y una regresión con errores estándar robustos? En Stata vamos a hacer lo siguiente: para que los errores estándar que calcule sean los robustos heterocedasticidad, simplemente vamos a poner al final de la regresión coma y la opción robust y le damos enter. Como ustedes pueden verificar, los coeficientes son exactamente los mismos, pero los errores estándar son diferentes y son los que aparecen aquí en el texto entre los paréntesis cuadrados. Si cambian los errores estándar, por supuesto van a cambiar los estadísticos T, van a cambiar estos p-valor asociados a los contrastes de hipótesis que venimos haciendo y los intervalos de confianza también. Como ven, no van a ser mayores siempre o menores siempre los valores de los errores estándar. A veces aumentan, a veces disminuyen, simplemente son diferentes. Estos errores estándar son robustos a heterocedasticidad, así que las pruebas T que podemos hacer en este caso son confiables. Podemos decir, por ejemplo, que cada año adicional de educación hace que el salario se incremente, tal como dice acá, en 7.8% aproximadamente, controlando por el estado civil, el sexo, la experiencia y la antigüedad en la empresa, y así sucesivamente. Una explicación más detallada la pueden revisar aquí mismo en el libro, en la página 268.